Soy el licenciado Jesús Baena y el día de hoy hablaremos un poco de derecho familiar. Soy licenciado en Derecho, amigo de todos ustedes. Cuento con varias especialidades, una especialidad en Derecho Penal y Criminalística, así también cuento con una especialidad en Derecho Electoral e Imagen Pública. También cuento con diferentes cursos encaminados en el derecho familiar, como los impartidos por parte del Colegio Jurista en referente a la alineación parental, así también por cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y el día de hoy hablaremos de los alimentos. ¿Qué tal, Lick? ¿Le puedo hacer unas preguntas? Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Primero, ¿qué son los alimentos? Los alimentos, en la cuestión jurídica, a diferencia del lenguaje coloquial, se interpretan de diferente manera. Hablamos que los alimentos engloban 5 puntos esenciales. El primero de ellos es los alimentos, como su nombre lo dice, pero no nada más se encarga de lo que necesita consumir un ser humano. Los alimentos, como primer punto, es la alimentación que necesita el acreedor. Así también hablamos de la salud. El derecho a la salud también va englobado en los alimentos. También la educación. La educación, dentro de lo que se establece por alimentos, se tiene que contemplar la educación. Punto número 4. También el calzado y la vestimenta. Y como último punto, la actividad de recreación y esparcimiento. Esos 5 puntos hablan de la cuestión de alimentos, no únicamente de lo que puede comer la persona, sino que engloba todo esta palabra engloba estas situaciones que se deben de contemplar a la hora de requerir o de aportar los alimentos. ¿Sí? ¿Qué hacer en caso de que me demanden una pensión alimenticia? En estos casos tienes que acudir con un abogado para que puedan contestar en tiempo y en forma y así no quedes con tus derechos en estado de indefensión. Si le das un valor que no es el adecuado, se te puede pasar el término para contestar tu demanda. ¿Qué pasa en estos casos? Que las partes actoras, en este caso la parte que está demandando, solicita cosas en exceso, no solo lo que establece la ley, sino que sus pretensiones son en exceso. Es por eso que, como se decía anteriormente, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Acércate con un abogado para que puedan contestar la demanda, porque si haces caso omiso, no porque no contestes significa que no van a continuar con el procedimiento. Si no contestas, van a, van a decir que te fuiste en rebeldía. ¿Esto qué es? Que no contestaste, como se dice coloquialmente, el que calla otorga, y esto te va a perjudicar a la hora de que se dicte una sentencia, estarías admitiendo todo lo que se está solicitando en esa demanda. Por eso es necesario que te acerques a un abogado para que este abogado te brinde la asesoría y te diga cuál es la mejor estrategia para ver lo que te están solicitando dentro de la demanda, si es real o son cuestiones excesivas, que es lo que sucede en ocasiones. Solicitan cosas en exceso. Y si tú no lo contestas, entonces todo esto estás admitiéndolo. Y el juez, de manera, al momento de que va a resolver y emitir su sentencia, estaría resolviendo sin que tú te hayas presentado al juicio. ¿Qué consecuencias tiene el no cumplir los alimentos? Sí, la legislación nos establece que existen deudores alimentarios. ¿Esto qué es? Que una persona que no cumple con la obligación de aportar las necesidades de un menor o una persona que esté en condiciones de requerir los alimentos, al no proporcionarlos, esta persona tiene la figura de deudor alimentario. Esto se solicita, los alimentos se tienen que solicitar después de 30 días que una persona no cumple con su obligación. Ahora sí, él ya tiene la figura de deudor alimentario. Y la autoridad, como parte del círculo hegemónico de la sociedad, nos da la facultad de poder ejercitar una acción, solicitarlo de manera escrita en una demanda. Y si esta persona hace caso omiso, una vez que el alimento está consumado, ahora el alimento tiene la calidad de crédito.
¿sí? Entonces estaríamos hablando como si fuera una cuestión de carácter mercantil, ¿sí? Una persona que no cumplió con su obligación de dar alimentos, una vez que están consumados los alimentos que ya se le otorgaron. Esto a raíz de que las familias, en la actualidad, según censos del INEGI, nos habla que las familias en el 40% son conformadas por monoparentales. O sea, ¿qué es esto? Que puede ser que estén a cargo de la mamá, a cargo del papá, a cargo de un tío, de una tía, de la abuela. Entonces, esto es que los niños, los menores, están sobre el resguardo de una persona nada más, no de ambos padres. En la actualidad existe una nueva realidad y es lo que estamos viendo, que las familias se conforman por padre, la madre, los menores, los abuelos o los tíos. Y es por eso que es necesario que cumplan todas las personas que tienen la obligación de otorgar los alimentos. Y si no cumplen, existen mecanismos para hacerlos cumplir por parte del Estado. Estos mecanismos se tienen que solicitar en la cuestión familiar y de ahí llevarlo a una cuestión penal. ¿Cómo puedo solicitarlos? Igual, de la misma manera, tienes que acercarte a un abogado para que él te asesore y te ayude y te brinde un panorama más amplio y tengas tú la posibilidad de solicitar estas cuestiones que engloban los alimentos y así puedas tener una impartición de justicia lo antes posible y que cumpla con las necesidades de este acreedor. Puede ser un menor o alguna persona, como ya lo hablamos al principio del video, puede ser un adulto que necesita alimentos por parte de las personas que les proporcionó alimentos, como ya lo veíamos al principio. Puede ser que sea un menor, puede ser que sea un familiar, pero todo aquel que proporcionó alimentos tiene el derecho a solicitarlos en algún momento que él esté en estado de necesidad. Es por eso que es muy importante cumplir con la obligación de los alimentos. Si en algún momento necesitas tú como adulto solicitarle a uno de tus hijos o a varios de tus hijos, con mucho gusto un abogado te va a asesorar para que den cumplimiento a esas necesidades que tú puedas tener. Así también, como hablábamos de las familias monoparentales, la necesidad de cubrir los alimentos, una vez que el menor ha llegado a los 18 años o si continúa estudiando 25, se le tienen que proporcionar los alimentos, 25 años de edad. Esto debe de ser también proporcional. Estamos hablando que si una persona que tiene 25 años de edad quiere estudiar la preparatoria, pues no coincide con la edad que tiene el estudio que va a retomar, ¿sí? Tiene que ir de acuerdo a las actividades y a los años que se establecen para estudiar este tipo de educación ya de una condición de licenciatura por los años. 25 años es la edad máxima para proporcionar alimentos. Estamos hablando que una vez que cumple la mayoría de edad el menor y continúe estudiando, tiene la obligación el acreedor, el padre, de proporcionar al acreedor los alimentos. Es por eso que es una cuestión un tanto delicada y particular que en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares ya se necesita ser especialista en la materia familiar. Esto es para que no cualquier persona pueda intervenir en estos asuntos y no se dejen en estado de indefensión a los menores. Así también los alimentos son imprescriptibles. ¿Esto qué significa? Que no prescriben, aun y cuando seas adulto y si alguno de los que tenían que proporcionarte alimentos no te los proporcionaron, los puedes solicitar aún siendo mayor de edad. La Corte se ha pronunciado al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso lo hablaremos en otros videos. Muchas gracias y recuerda, yo soy Jesús Baena y formo parte del equipo de abogados Lex Baena y Asociados, y el que no vive para servir, no sirve para vivir.